Ya con el Pepe en el Salón Mundial de la Historia y con las elecciones departamentales cocinadas, volvemos a lo cotidiano y a un tema que nos había quedado pendiente. Tema que por otro lado va a ser permanente estos 5 años que vienen. ¿Qué análisis hacen ustedes de los números que se presentaron? Y la realidad es que estos números que reflejan la gestión de los últimos 5 años de ANCAP es la gestión que hizo el gobierno pasado en ANCAP que llevó a que tengamos la situación que tenemos. ¿Fue completa la información que presentó el Poder Ejecutivo? Hasta donde sabemos, sí, fue completa. Lo que se dice es que cuando hace la presentación el presidente de la República en base a lo que le dijo la ministra, se olvidó nada más ni nada menos que señalar la parada de la refinería del año anterior. Yo creo que en esto la oposición política es medio de manual. Cuando no le sale algo, culpa a otros. La gestión de la parada de unidades fue lamentable. La coordinación de la parada, la preparación previa. Estamos hablando de la parada obligatoria necesaria, sí, claro, para una planta de este tipo. Que tiene que ser cada 4 o 5 años, este gobierno la dejó pasar. Se tomaron un año más y no fueron capaces de planificar compras, no fueron capaces de planificar licitaciones. A un mes del famoso comienzo tenían licitaciones que el Tribunal de Cuentas les había tirado para atrás. A eso se suma que no está planificada la parada, que había compras básicas que había que hacer que no se hicieron. Llegaron a contratar una empresa con un arquitecto, y esto es terrible, con un título no homologado por la UDELAR. No puede trabajar en Uruguay. No estuvo bien organizada y eso llevó a que demorara más tiempo. Sí, desde la mala gestión. Después hay cuestiones que son climáticas. La famosa torre que se rompe cuando la energizan, año 2024. La edición técnica gerencial debió haber sido hacer una evaluación ocular a la torre. ¿Por qué Álvaro Delgado dice que le agregaron 6 meses más a la parada producto de un conflicto sindical que además, dice él, al Uruguay le costó $695.000 por día? O a Álvaro Delgado le contaron mal o no se hace cargo de lo que hizo su propio gobierno. ¿FANCAP no tiene una autocrítica para hacer, no? Esto también es parte del mito. Nuestras medidas eran 2. Era el corte de horas extra, que a priori parecería no ser una medida trabajar 8 horas, porque es lo que dice la ley, y la otra medida la no firma de permisos de trabajo en la refinería. Resulta que desde que nosotros planteamos la medida a la aplicabilidad real, casi no se aplicó. Tenemos más de 90 pedidos de flexibilización de la medida para trabajo de paro. En los 90 dijimos que sí. Y eso está todo documentado en correos de ANCAP, con respuestas formales de la Federación ANCAP. Creo que acá hay un problema que evidentemente no es nuestro. La parada unidad genera más gastos de trabajos, de compras y demás. Más allá de eso, yo creo que el gobierno hace una mala gestión de la parada, pierde plata y hacía años que ANCAP no daba pérdida. El dato que habría que mirar, quizás es la última parada de unidades, fue en el año 2016, los balances de ANCAP de ese año, creo que en 2017 da una ganancia de $15 millones. ¿Cuánto influyó no el sindicato en los días que estuvo parada la refinería? Ningún conflicto es inocuo. Dicho esto, la gerencia solicitó 140 ingresos para la parada de mantenimiento. A noviembre del 23, cuando arranca la parada de mantenimiento, habían entrado menos de 30. De lo único que entiende el Partido Nacional es de clientelismo y venta de humo. De gestión no entiende un carajo y no le importa. Pero, ¿qué pasó con el precio de los combustibles? Uno agarra la gráfica de la evolución del precio de los combustibles desde la aplicación de la LUC hasta el día de hoy. La gráfica hace así. Se sale a criticar ahora que no haya bajado la nafta y que sí haya bajado el gasoil. Pero el gobierno pasado hizo lo mismo. Empezó a aplicar la LUC y aumentó un 24% en 6 meses el precio de la nafta. Porque aumentaba el precio de paridad de importación. Pero el precio de paridad de importación influye también en el gasoil. Y el gasoil no aumentó en esa proporción. Cuando uno mete un barril de petróleo a la refinería, sale lo mismo hacer 1 litro de supergas, 1 litro de nafta o 1 litro de gasoil. Se refina en diferentes cantidades y después la autoridad determina el precio de eso a la venta al público. El precio de paridad de importación es una referencia, y es una referencia que se utiliza hace muchísimos años. Los gobiernos que han pasado lo han utilizado como referencia. Pero el precio de los combustibles, para la gente, es una decisión política. Siempre lo fue. El gobierno decía, nosotros pegamos el precio de los combustibles a la paridad de importación para transparentar los costos. En realidad, lo que hizo fue hacer un uso político de eso. Porque si yo tengo un precio de paridad de importación que me da 10 y yo te salgo a decir que aumenté por debajo del precio de paridad de importación y por lo tanto te estoy haciendo ahorrar plata a vos, pero te aumenté, es la mejor manera de decir que te voy a meter un impuestazo. Cuando yo subo el precio de los combustibles, también estoy subiendo la porción de donde voy a tomar impuestos. Recaudo más por los impuestos que están ahí. Entonces, es bravo ese concepto de hacer caja, tirarlo así a la marchanta, porque nadie es inocente en esto, ¿no? Si yo te subo de 54 pesos el litro de nafta a 78, como está hoy, y mantengo la proporción de IMESI que le estoy cobrando, en realidad estoy haciendo más caja. El manejo demagógico y político que se hizo del precio de los combustibles a través del mantra, el precio de paridad de importación, precio de paridad, lo único que ha hecho es que todos estemos menos informados, que todos tengamos menos puntos de comparativa. ¿Pero qué tan informada estaba la población cuando el Frente Amplio aumentaba los combustibles de manera arbitraria? Preguntáselo al Frente Amplio. Me refiero al aumento sistemático de combustible de manera significativa y constante. ¿Significativa y constante te parece una vez por año? ¿El aumento de combustibles? Sí. Bueno. Tuvimos un periodo de casi 30 meses en donde aumentó todos los meses, en este último gobierno que se fue. Eso es significativo y constante. Hace 5 años que paga muchísimo más caro el precio de los combustibles y le dijeron que lo están haciendo cuidando el bolsillo, lo dijo Berry, ¿no? Priorizar el bolsillo de la gente. Y en 5 años subieron un 40% el precio de los combustibles. Ustedes cuestionan, como este gobierno, la gestión anterior, pero ¿cómo explican, por ejemplo, que en el primer cuatrimestre del año haya dado ganancias ANCAP? Y porque empezamos a refinar.
Lo que está demostrado es que cada vez que refina ANCAP, el Uruguay gana. Porque la refinación da ganancia para el país, da ganancia a rentas generales. Es más barato que importar. Es mucho más barato que importar. ¿Qué pasó cuando dejamos de refinar? Porque paramos la refinería para hacerle mantenimiento. ANCAP tuvo que salir a comprar toda la canasta de combustibles que refina, más de 70 productos. Y los precios a los que importó fueron sensiblemente superiores al precio de paridad de importación inmaculado y axiomático que tenía el gobierno que se fue. La de discusión subirlo. del precio de paridad de importación no le llega al bolsillo de la gente. El bolsillo de la gente le llega a vos. Estoy pagando 80 pesos el litro de nafta. Estoy pagando 1.100 pesos la garrafa cuando la pagaba a 450 hace 5 años. Si uno mira el precio de paridad de importación, el Frente Amplio ajustaba siempre por arriba. Y ahí es donde Si no entendiste lo que estos botijas dijeron, porque estás medio dormido, o sos corto de mente, o simplemente no querés entender, porque pensás que estos dos son unos comunistas castrochavistas que se quieren quedar con la tuya, acordate que la nafta entre 2005 y 2019 pasó de 29 a 55 pesos. En 15 años subió a 26 pesos. Y que en 2020 estaba a 55 y al principio de 2025 estaba a 78. En 5 años aumentó a 23 pesos. Vos podés seguir creyendo en los Reyes Magos. El que no se come ninguna es tu bolsillo. Está bárbaro decir que el sindicato tiene la culpa de todo lo malo, pero acá hubo una gestión completa durante todo el periodo que lo único que hizo fue reducir ANCAP, dejarla sin personal, dejarla sin inversiones, dejarla sin capacidad operativa de operar lo que tiene que operar. Entonces, la gestión fue desastrosa. Echarle la culpa a los trabajadores es más desastroso todavía. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y compartilo. Si querés y podés colaborar con el canal, hacelo desde la cuenta de Patreon en la descripción del video. Y a los que ya están colaborando desde esta plataforma, nuestro más profundo agradecimiento.